Y vamos a continuar a 1 Corintios. A la semana pasada solamente di como una introducción a lo que íbamos a ver comenzando el capítulo 8, ya que el capítulo 8 llega a hablar sobre la libertad cristiana. Es un tema que muchos llegan a confundir con cuál es el límite de nuestra libertad cristiana, ya que Cristo nos libró. ¿Okay? Entonces hay muchas enseñanzas erróneas que hay sobre la libertad cristiana. Y la verdad, todo tiene que ver con la madurez del cristiano. ¿Okay? De hecho, es lo que habla Pablo aquí en esta sección. ¿Okay? Nos dice sobre la libertad cristiana conforme a las personas que son maduros en la fe y los cristianos que son aún bebés en la fe. ¿Okay? Entonces, tanto a los maduros y a los inmaduros, Pablo les dice, mira, los maduros tienen que actuar de esta manera. Los inmaduros tienen que actuar de esta manera. Entonces Pablo da mucha información o les enseña mucho sobre la libertad cristiana que tenemos. Y siempre el tema de toda esa sección es la libertad cristiana, pero tiene su límite, la cual es el amor. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que entender. ¿Tenemos libertad en Cristo? Claro que sí. Pero esa libertad está limitada. ¿Okay? Está limitado con amor, con el amor. Y es lo que vamos a estar viendo durante esta sección, la cual embarca el capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1. Ya con el versículo 2 del capítulo 11 comienza otra sección. ¿Okay? Entonces vamos a ver por un buen rato, unos cuantos domingos. Pero la semana pasada solamente di la introducción hablando sobre los datos históricos, lo que estaba pasando a través de los tiempos de Pablo. Tenemos que recordar, no sé si recuerdan la imagen que mostré la semana pasada, de un templo griego. Entonces lo que se hacía es que había un altar enfrente del templo, donde las personas que hacían ofrendas hacia sus ídolos, ahí sacrificaban su animal. Ya después del sacrificio vendían la carne a los vendedores después los puestos que estaban alrededor del templo. Y muchas personas venían solamente a comer la comida. No venían a ofrendar al ídolo. Simplemente nomás venían y participaban porque tenían muchos puestos de comidas. Ya ves que di el ejemplo de las fiestas de octubre. Que esto es una fiesta que está pasando todo el mes de octubre y todos van y hay muchos puestos de comida y pues muchas veces van a comer. ¿Va? Entonces es la misma idea que estaba pasando. Se hacía solamente durante celebraciones. Se me olvidó la festividad, porque está en griego, cuando no es un nombre que no sé pronunciar, se me olvida muy rápido. Pero es una festividad que tenían cada año, que todas las naciones en Grecia hacían estos festivales para sus dioses. También otro tiempo que se hacía eso para adorar a los dioses son la competencia que hacían de deportes, o sea, como los olímpicos. Así empezó. Porque eran días o semanas de puro deporte. Y era su manera que ellos celebraban a sus dioses. ¿Ah? Entonces, y muchos cristianos fueron a ver esos eventos. Entonces, era malo de que ellos, sabiendo que el festival era para los ídolos, participaban y fueron a ver deportes. No. ¿Ah? No hay nada malo que nosotros también vayamos a ver un partido de las Chivas contra la América. ¿Ah? No hay nada malo en eso. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, esos datos históricos para poder entender el contexto de que estaba hablando Pablo. Porque en el capítulo 8, Pablo dice que está bien que comen carne sacrificados a los ídolos. Pero después en el capítulo 10 dice que no está bien que comen esa carne. Entonces, ¿por qué se estaba contradiciendo? Por eso dije que muchas veces las personas que participaban en el sacrificio, o sea, cuando llegaban al altar, y todos participaban en ese sacrificio, ahora sí Pablo decía, no participen en la ofrenda, ¿okay? En el ritual que estaban haciendo. Pero no tiene nada malo que se lleguen a comer carne que está vendido a esos puestecitos, ya que muchas veces era la mejor carne que había en la ciudad. Fuera de este evento, pues obviamente la carne que estaba vendida afuera no era la mejor carne, era el mejor sabor. O muchas personas prefieren ir a comer afuera, a esos huesitos de tacos, que vamos a esta taquería, está buenísimo, en vez de cocinar en la casa. Pues muchas personas quieren hacer eso. Por eso Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol, es lo mismo.
Entonces Pablo decía, si van a estos puestecitos, no es nada malo comer esa carne. Muchos de ellos estaban ofrecidos a los ídolos, pero fueron vendidos porque no se hacía nada con la carne. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces vamos a continuar sabiendo eso, ya teniendo eso en mente, cómo eran los tiempos en esos días, ya podemos entender un poco mejor a lo que se refería Pablo, ¿okay? A dando esta enseñanza. Entonces vamos a continuar, pero antes, como siempre, con oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos vas a dar en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes a cada uno de nosotros del Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que nos quieres dar. Que te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces comenzando con el capítulo 8, versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, muy interesante porque la palabra conocimiento, Víctor, ¿me puedes ayudar con la pronunciación de la palabra? De conocimiento en griego. Gnosis. Es un conocimiento muy general. ¿Okay? Cualquier conocimiento que el ser humano llega a tener es gnosis. ¿Gnosis? Es gnosis. Es un conocimiento muy general. Por ejemplo, yo puedo saber sobre algo sobre este lámpara, cómo está estructurado, lo que tiene adentro, y otra vez alguien más no lo sabe, pero tiene otro tipo de conocimiento de cómo se maneja la cámara, por ejemplo. Entonces, tanto la persona que conoce cómo se maneja la cámara y yo cómo se maneja esta lámpara, es gnosis, es un conocimiento. ¿Okay? Pero lo interesante aquí es que Pablo está hablando de un conocimiento muy específico. ¿Va? Lo vamos a ver ya más adelante a por qué me digo esto. ¿Okay? Pero algo que acabo de aprender, muy interesante, y lo vi en otras versiones. No sé si recuerdan que el dicho, todo me es ilícito, ¿verdad? ¿Recuerdan que les mencioné que esa frase es un dicho de los corintios? Que decían, todo me es ilícito, ¿verdad? Entonces eso fue algo en la Reina Valera que no está entre comillas. Pero en otras versiones de la Biblia, tanto como en inglés, lo tienen entre comillas, ¿va? Y no sé si es lo mismo aquí en la gramática en español como en inglés, pero cuando vemos algo en un libro y está entre comillas, es porque es un título o es un dicho de alguien más. Entonces, igual eso, cuando dice sabemos que todos tenemos conocimiento, Pablo no lo está diciendo, no son sus palabras, sino que son un dicho de los corintios, igual, como todo me es ilícito. ¿Ah? Es lícito, ¿verdad? Es lícito. Todo me es lícito, perdón, me confunde. Todo me es lícito. ¿Ah? Y aquí es lo mismo. Aquí el conocimiento, sabemos que todos tenemos conocimiento. Fue un dicho de los griegos, ¿okay? Un dicho de los corintios. Porque recuerden, para los griegos, tener sabiduría era lo más importante para ellos. Y ellos siempre decían como su filosofía, pues todos tenemos conocimiento. Yo sé algo, tú sabes algo, ustedes saben algo, aquellos saben algo. Entonces todos tenemos conocimiento. ¿Okay? Entonces es el dicho que los griegos se decían. Por eso dice Pablo otra vez. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero como en los capítulos anteriores, cuando decía todo me es lícito, entre comillas, para y lo refuta, diciendo, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo. ¿Cómo dice? ¿Lo me conviene, de nada me haré esclavo. Ajá, así es. No todo me conviene. ¿Va? Entonces, lo mismo que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Okay? Y eso es algo muy interesante cuando tenemos que hacer sobre el conocimiento. ¿Okay? Porque es algo muy cierto el hecho de que entre más conocimiento llega a tener la persona, más crece su orgullo. No puedes escapar, no puedes verlo de otra manera. Cuando una persona llega a tener conocimiento de algo, su orgullo crece. ¿Va? Cualquier ser humano crece su orgullo entre más cosas llega a aprender. ¿Okay? Yo he tenido debates con Víctor y con Saúl sobre Pokémones. ¿Okay? ¿Va? Sobre esos, no sé si conocen los Pokémones, son criaturas caricaturas. ¿Va? Dicen, no, es que este Pokémon es de fuego, de agua, y tenemos discusiones porque aprendimos algo. Y debatimos. No, es que fíjate.
Entre más conocimiento tiene una persona, más orgulloso se hace. El problema que estaba pasando en Corintios, por eso Pablo decía, de alguna manera lo decía sarcástico a las personas que se creían sabios dentro de la iglesia de Corinto. Se creían sabios, por eso dice, el conocimiento desvanece, pero el amor edifica. Y eso es algo muy interesante en cómo Pablo dice eso y cómo el amor aún limite nuestro conocimiento. Porque a nadie le gusta que alguien siempre anda diciendo datos. Llega a un cierto punto donde la persona ya le cae mal. O sea, ya, por favor, cállate, ya no digas más cosas. Yo no lo dije para tener conversación, no lo dije para hacer algo. No para que yo crezca mi orgullo, no, más quise para comenzar una conversación, porque hay personas que dicen algo y es que no es cierto, es que mira, fíjate que así pasaron las cosas, pues ya. Tiene un límite el ser humano a eso. Otra vez, pero el amor edifica. El problema es que muchas veces estas personas en la iglesia de Corinto, que se creían sabios, solamente querían crecer su orgullo. No era para que la gente pudiera aprender. Y entre más comencé a leer esto y más lo pensé, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es Dios. Fíjate, el hombre incrédulo sigue teniendo filosofías, sigue buscando dichos para satisfacer su espiritualidad, que no tiene porque está muy alejado de la persona que le dio. Entonces, el ser humano incrédulo quiere crecer el conocimiento para poder buscar esos misterios. Cuando el incrédulo acepta o conoce el mensaje de la cruz, pues ya se acerca a Dios. ¿Y qué hace Dios con el cristiano? Lo enseña, lo llena de sabiduría y lo llena de conocimiento. Y eso es muy interesante porque Dios, omnisciente, que todo lo sabe, enseña a sus hijos, les da el conocimiento para que la persona pueda crecer en ese conocimiento y que pueda edificarse espiritualmente. Es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia. Igual nosotros, por eso el frase que usamos, que se usa para el superhéroe de Spider-Man, que entre más poder, más responsabilidad. Lo mismo se puede aplicar a nosotros en esa forma, porque entre más conocimiento que Dios nos da a nosotros, tenemos la responsabilidad de enseñar a los demás para su edificación. Pero si nos quedamos solamente con el conocimiento para nosotros, nuestro orgullo va a crecer y el conocimiento llega a ser en vano. ¿Okay? Por eso otra vez el versículo dice, el conocimiento evanece, pero el amor edifica. Entonces, todo el conocimiento que llegamos a tener sobre la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de llevarlo a otras personas para su edificación. Por eso, y es importante porque también eso aplica a la iglesia igual, porque nosotros, los predicadores, estudiamos la palabra de Dios. Lo estudiamos y enseñamos a la congregación. ¿Y la congregación qué tiene que hacer con ese conocimiento? ¿Se le queda solamente para ellos? No. Lo llevan cuando van a evangelizar. Y hay muchos cristianos que no hacen eso. Se quedan, más llegan a la iglesia, escuchan el mensaje y se quedan con ese conocimiento. Y cuando llega el tema en una conversación con cualquier persona, nomás dice o tiene esa conversación el conocimiento del predicador. No lo usan para edificación, para llevar ese conocimiento a otras personas, para que esas personas puedan escuchar el evangelio para poder ser salvos. Entonces, el conocimiento que Dios nos da, tenemos la responsabilidad de darlos a las demás personas. No nos podemos quedar con ese conocimiento. No podemos nomás venir a la iglesia, escuchar al pastor o escuchar al predicador y nos quedamos con ese conocimiento solamente regresando a casa. No, tenemos que hacer algo con ese conocimiento. Tenemos que llevarlos a las demás personas, especialmente a los incrédulos, para que ellos puedan llegar a tener el conocimiento igual. Porque después dice el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Los incrédulos dicen que tienen conocimiento, pero realmente no, porque no conocen a Dios, la persona
que es todo conocimiento, toda sabiduría y todo entendimiento. No lo conocen. Entonces la persona que piensa que sabe todo, obviamente no sabe nada. Es lo que quiere decir Pablo. Otra vez, el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo saberlo. Entonces eso es muy interesante lo que Pablo nos enseña sobre el conocimiento. Pero otra vez, como decía antes, aquí Pablo quiere decir algo muy específico al conocimiento, ¿va? En el versículo 1 como nos da un ejemplo de los conocimientos en general. Pero lo que Pablo se quiere referir es el conocimiento de una enseñanza. ¿Okay? Pero ahorita vamos a llegar ahí. Dice el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No creo que pueda haber una manera más fácil de entender este versículo. Obviamente, si estás edificándose con la palabra de Dios, ¿a quién vas a conocer más? Pues a Dios. ¿Ah? Vas a tener una mejor relación con Dios, con la persona que tiene todo el conocimiento del universo. Entonces, entre más estudiamos su palabra y entre más estamos en relación con Él, pues obviamente vamos a conocer a Dios más. Y obviamente Él ya nos conoce. Podríamos tener una mejor relación con Dios cuando aplicamos el amor con el conocimiento. Porque si nomás tienes conocimiento, envanece. Pero si tienes amor con ese conocimiento, edifica. ¿Ah? Y cuando estamos aplicando el conocimiento que tenemos en nuestras vidas y aplicándolos también, enseñando a las demás personas, pues solamente nuestra relación con Dios va a crecer. Pero lo interesante es que es en dentro de nosotros. Versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Y otra vez, los versículos 8 a 3 como una introducción, lo que Pablo quiere decir sobre conocimiento en general. Ahora, otra vez, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, esta frase, cuando comienza, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Ese es el conocimiento a que Pablo se quiere referir específicamente en esta enseñanza en el capítulo 8. Es otra vez, en otras Biblias, en inglés, están entre comillas. ¿Va? Aquí, en la Reina Valera, en español, no está entre comillas. Entonces, cuando lo ponen eso entre comillas, es una enseñanza que no solamente Pablo está dando, sino que también los otros apóstoles y los otros maestros cristianos están enseñando a las iglesias. ¿Ya? Que los ídolos no son nada. Y hay solamente un Dios. Esa enseñanza, ese conocimiento es que Pablo quiere embarcar aquí en esta sección. Otra vez. Entonces, básicamente, podemos poner entre comillas esta frase. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esa es la enseñanza. Es el conocimiento que Pablo quiere enmarcar en esta sección. ¿Okay? Me quiero repetir para que se pueda quedar en nuestras mentes. Versículo 5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Sí, porque en toda la historia del mundo siempre ha habido ídolos, ¿verdad? Siempre. Los dioses de Egipto, los dioses de Babilonia, ¿okay? Los dioses de Asiria, los dioses de que Israel llegaron a adorar, los dioses de los griegos, los dioses de los romanos. Hay muchos dioses y muchos señores. Pero dice el versículo 6, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y aquí viene interesante. Bueno, nunca lo he visto de esa manera. Pero un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Okay? Entonces Él dice, hay un solo Dios, el Padre, la cual pues todo fue creado por Él. ¿Verdad? Vamos a ver, Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice, me perdí, aquí está. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque hay un solo Dios, el Padre. Pero sigue diciendo el versículo 6, dice, y un Señor, Jesucristo, por
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Okay? Entonces hay un solo Dios, Dios el Padre y Jesucristo. ¿Va? Obviamente haciendo la referencia a que Jesucristo es Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ver Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Bueno, comenzamos desde versículos 15, porque estamos viendo que está hablando de Jesucristo. ¿Va? Porque dice, Él, Jesucristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invencibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Okay? Para Él. ¿Okay? Entonces todas las cosas fueron creadas para Dios. ¿Okay? Y dice Padre y Jesucristo, dándose a entender que Jesucristo y el Padre son un solo Dios. ¿Ah? Por eso dice otra vez, sin embargo solo hay un Dios, el Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy interesante porque recuerden, en esos tiempos no todos creían que Jesucristo era Dios. Por eso Pablo tuvo que aclarar las cosas y decir, pues recuerden, Jesucristo es Dios. Porque Él creó todas las cosas y fueron creadas para Él. Entonces otra vez, en el conocimiento que Pablo quería llegar a entender a los hermanos de Corinto fue que solamente a un solo Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Los otros demás dioses o los señores, que hay muchos, no son nada. Entonces dice, todos ya debemos de saber esto. Pablo dice, ya todos deberían de escuchar esta enseñanza antes. Especialmente hablando a los cristianos maduros. Porque dice el versículo 7. ¿Okay? Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes los maduros ya deben de saber este conocimiento de que todos los dioses no son nada. Ya saben que solamente hay un solo Dios, la cual es Dios Padre y Jesucristo. Pero hay personas que aún no han llegado a entender ese conocimiento. Otra vez, versículo 7. Pero no en todos hay ese conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos. Entonces no todos tienen esa conciencia o no todos saben ese sentimiento o ese conocimiento de que los dioses no son nada. Y es muy interesante cómo Pablo está poniendo en esas palabras. Es muy interesante cómo los cristianos inmaduros en la iglesia de Corinto pensaban que los dioses eran algo. ¿Ah? Por su falta de conocimiento, no podían entender de que la carne que estaba comiendo las personas en esos puestecitos, dicen que estaban sacrificados a esos ídolos. No viendo de que no son nada, sino que ellos mismos, los cristianos, los bebés, básicamente, si lo pensamos de esta manera, no están dando vida a esos dioses falsos, pensando que son algo. Por eso Pablo dice, no todos tienen ese conocimiento como los cristianos, ustedes que son ya maduros, que ya saben que los dioses no son nada, sino solamente a un solo Dios. Pero los cristianos inmaduros, o los cristianos bebés, dan vida a esos ídolos. Porque piensan que la carne que se está haciendo comido en esas fiestas, en esos festivales, tienen algo de malo, están contaminados. Pero Pablo dice, habitados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. ¿Ah? Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Porque hay personas que cuando llegando a esas fiestas, como son aún nuevos en el cristianismo, o siendo nuevos cristianos, aún son bebés, cuando van y comienzan a dudar. Me imagino así. Vamos a un puestecito ahí en los fiestas de octubre.
¿va? Vemos que están haciendo un carne sacrificado a un ídolo ahí. Y el momento que yo veo eso, que están haciendo sacrificios a los ídolos, me llego y me siento al pocito y comienzo a comer carne que no tiene nada que ver con el altar. Y yo me pongo a dudar. Chale, es que lo acabo de ver, está haciendo sacrificios a los ídolos. ¿Debe de comer esto? Y todo el tiempo tiene duda. Y en el momento que pues vamos a ver, y lo agarra, en el momento que lo muerde se siente completamente culpable de que había hecho algo malo. Porque piensa que la carne fue ofrendido a ese ídolo que no es nada, pero él lo hace que tiene vida, y lo come y tiene esa duda. Y cuando lo come, se siente completamente culpable de haberlo comido. Ya su conciencia ha sido contaminada. Entonces en ese momento la persona, pues para él, hizo una gran ofensa hacia Dios. Y hay ciertas cosas en nuestras vidas aquí hoy en día que sentimos que se hace eso. Hay muchos cristianos inmaduros que no saben qué hacer en ciertas circunstancias. Por ejemplo, se predicaba, pues he conocido varias iglesias que aún predican que ir al cine es malo. Es pecado de ir a un cine. Y ahora ellos dicen por las cosas que se ven en la tele, pero ven películas en sus casas. Entonces no hay una gran diferencia. Ahora, la razón por la cual se predicaba mucho contra el cine, no sé si le habíamos explicado esto antes, es porque era costumbre antes, cuando comenzaba, los cines no eran en edificios como hoy en día. Los cines eran más, pues manejabas, llegabas, te estacionabas y lo prendes en una estación de radio y se escuchaban por las bocinas o por las bocinas del radio. Y se veían las películas afuera. Y se metían carros y había asientos también afuera también. Los jóvenes en esos días no iban para ver películas. Los jóvenes en esos días fueron para hacer otras cosas que no deben estar haciendo. Entonces, por eso los predicadores, viendo lo que estaba pasando ahí, predicaban contra el cine. Obviamente el día de hoy ya es muy diferente. Porque obviamente cuando el cine, si las personas llegan a hacer un acto, de que hay cosas que no debían de ser, como por ejemplo tomar alcohol, estar borrachos en el cine, o hacer actos de sexo en el cine, obviamente los sacan del cine hoy en día. No se permite para nada hacer esas cosas. Entonces ya no es lo igual como antes, pero aún se predica que es pecado ir al cine. ¿Por qué? Porque no saben el conocimiento como deberían de saberlo, ¿verdad? Como dice el versículo 2, dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No está entendiendo la diferencia que era en aquellos días y en nuestros días. Ya es completamente diferente. Pero hay otra cosa que llega a ser algo muy malo. No sé si les había dicho esta frase. En inglés, let's Netflix and chill. Hay que ver Netflix y relajarnos. Es una frase entre los jóvenes que se dice para hacer un acto sexual. Básicamente, vamos a ver Netflix y vamos a relajarnos. Entonces, cuando una persona llega a decir eso a otra persona es porque quiere tener sexo. Y ese acto es malo. Y eso es pecado. Si la persona dice que sí. Es pecado ahí. Muy diferente de que vamos al cine. Entonces, ya cambian los tiempos cambian en ciertas formas. En ese aspecto. Los pecados siguen haciendo lo mismo. Pero ya la gente comienza a buscar otras maneras de hacer actos que no deben de hacer. Pero hay muchos cristianos inmaduros que no saben realmente, no tienen un conocimiento verdadero de las cosas. Y vienen a poner reglas encima de ellos, pensando que si no lo hacen, lo santifican. Y si lo llegan a hacer, es completo pecado y pues ya no tienen una vida de santidad. Como si ellos sienten que va al cine, fuiste al cine, ya es pecador. A veces algunas iglesias llegan a pensar, pues ya no puedes entrar a la iglesia. Lo ven tan así. Llegan a poner reglas humanas
encima del conocimiento de Dios. Y es ahí cuando ya comienza a ser algo malo. Okay. Entonces, otra vez, hay personas así, hay cristianos inmaduros que tienen este pensamiento con ciertas cosas en su vida cristiana. Los corintios tenían eso igual. Ellos pensaban que ir a esos puestecitos que vendían solamente carne, que es la carne que pues la gente comenzaban a venderlos, lo comían, se sentían que estaban ofendiendo a Dios porque se sentían que estaban comiendo una ofrenda que fue dada a los ídolos, cuando no tuvieron nada que ver con el ritual, lo cual Pablo llega a refutar ya en el capítulo 10. Dice, no comen carne sacrificada a los ídolos, o sea, no participen en el ritual de los carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces, esa fue la refutación que Pablo da. Pero muchos cristianos que aún son inmaduros, que toman muchas cosas, pensando que las cosas de afuera les llega a afectar su santidad, cuando no es así, sino que realmente es lo de adentro que afecta nuestra santidad. Las cosas de afuera no. Recuerdan, cuando en el momento que yo cometo un pecado, la acción es cuando mi santidad se ha afectado, no porque lo vi. En el momento que yo hago la acción, ya fue pecado porque es dentro de mí. ¿Va? Entonces, aquí lo vamos a dejar para el día de hoy, ya se me acabó tiempo. Entonces, para la próxima semana vamos a reiniciar con el versículo 8. ¿Va? Entonces, aquí vamos a dejarlos para hoy, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Damos gracias a Dios por ayudarnos a entender que hay solo los dioses ajenos, los ídolos, no son nada. Que solamente el único Dios eres tú. Y sabemos que hay hermanos que son inmaduros, que no llegan a entender ese conocimiento todavía. Y te pedimos, Dios, que les puedas dar el conocimiento que necesitan para poder crecer espiritualmente. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.